Saludos desde Pafos, en el Vicariato Latino de Chipre. Les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE en nuestra provincia de Medio Oriente. Es 7 de septiembre, sábado de la semana 22, tomamos del Evangelio de San Lucas. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembradíos, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo: El Hijo del Hombre es dueño del sábado. La prohibición a la que los fariseos se refieren en el Evangelio de hoy es en realidad una interpretación de lo que dice la ley de Moisés. Durante 6 días trabajarás, pero el séptimo día deberás descansar, incluso en tiempo de siembra y de cosecha. Éxodo 34:21. Pero, ¿qué hay de las llamadas concesiones en favor de los pobres en el Deuteronomio, donde también leemos: Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, hasta quedar saciado, pero no guardarás nada en tu bolsa? Deuteronomio 23:25. Aquí no se menciona ninguna excepción por el día sábado, y si se podía hacer esto con uvas, inferimos que también con granos. Está también el ejemplo de Matatías y sus compañeros que decidieron que había que defenderse de los enemigos incluso en día sábado. Leemos: Matatías dijo: Si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los gentiles en defensa de nuestras vidas y de nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Hagamos frente a todo el que venga a atacarnos en día sábado, para no morir como nuestros hermanos en sus refugios. Primer libro de los Macabeos, capítulo 2. ¿Por qué entonces esta interpretación? Encontramos una respuesta en el Mishnah, una colección del siglo III de enseñanzas orales de los rabinos, donde se decreta que los judíos no solo deben abstenerse de lo que está explícitamente prohibido por la ley, sino también de todo lo que se le parezca. Seguramente este era el entendimiento en tiempos de Jesús, y por eso el arrancar espigas parecería cosechar, es decir, trabajar. Como sabemos, los ataques contra nuestro Señor por supuestamente trabajar en sábado eran constantes, pues hay un enorme contraste entre el modo en que los judíos interpretaban la ley y el que nuestro Señor quiere enseñarnos. No por nada, este mismo pasaje de hoy, en la versión de San Mateo, es precedido por las famosas palabras de nuestro Señor: Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Mateo 11. Está también lo que San Lucas nos narra inmediatamente después de este pasaje de hoy, cuando otro sábado nuestro Señor sana al hombre de la mano paralizada en la sinagoga, donde pregunta: ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y unos capítulos más adelante, otro sábado, cuando nuestro Señor entró a comer en la casa de un fariseo donde había un enfermo, leemos: Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿Está permitido curar en sábado o no? Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Lucas 14. Ya vamos viendo que la sabiduría y la piedad muchas veces se manifiestan en sentido común, pero ojo, porque el que los fariseos fueran tan estrictos no significa que nosotros debamos relajarnos y tomar la vida espiritual con calma. Recordemos tantas advertencias que se nos hacen en varios lugares de la Escritura. Por ejemplo, San Pablo nos dice: trabajen por su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Esto lo dice el apóstol incluso después de hablar del anonadamiento de Cristo. El objetivo de prohibir el trabajo en el día sábado no era el abolir el esfuerzo físico, sino el de dedicar un día exclusivamente a rendirle culto a Dios, la actividad más alta,
justa e importante del ser humano. Este precepto, por cierto, la Santa Madre Iglesia, con la autoridad que Cristo le da, Cristo dueño del sábado, lo ha pasado al día domingo por ser día de la resurrección, día de la nueva creación. Luego, nuestro Señor deja mudos a los fariseos usando el ejemplo de David y sus compañeros cuando tuvieron hambre, entraron en la casa de Dios y se comieron los panes de la ofrenda, algo que solo los sacerdotes podían hacer. David no estaba actuando irreverentemente, sino que con esto nuestro Señor estaba apuntando hacia el carácter sacerdotal que tenían las acciones del futuro rey David. Podemos incluso considerar cómo el sacerdote Ahimelech le dijo a David que solo tenía pan consagrado, y para dárselo, él y sus hombres tenían que haberse abstenido de relaciones con mujeres, a lo que David respondió: «Las mujeres nos han estado vedadas como siempre que yo salgo de campaña. Si los muchachos mantienen puros sus cuerpos aún en una expedición profana, con mayor razón tendrán hoy sus cuerpos en estado de pureza». Primer libro de Samuel, capítulo 21. David iba de camino a Belén a ofrecer un sacrificio con su familia, pero también hay que recordar que la abstinencia era exigida a los sacerdotes de turno. Y precisamente el precepto de descansar aplicaba a todo el pueblo judío, excepto a los sacerdotes de turno, pues cada sábado ellos eran los encargados de ofrecer el pan de la presencia, llamado así por encontrarse en el Santo de Santos, como Dios instruyó a Moisés en el libro del Levítico, donde leemos: «Prepara además 12 tortas de harina de la mejor calidad, luego las depositarás en la presencia del Señor en 2 hileras de 6 sobre la mesa de oro puro, y sobre cada hilera pondrás incienso puro como un memorial del pan, como una ofrenda que se quema para el Señor. Esto se dispondrá todos los sábados delante del Señor. Es una obligación permanente para los israelitas. Los panes serán para Aarón y sus hijos, y ellos deberán comerlos en el recinto sagrado, porque se trata de una cosa santísima. Es un derecho que Aarón tendrá siempre sobre las ofrendas que se queman para el Señor». Levítico 24. Con los discípulos frotando las espigas para comer en día sábado, y usando el ejemplo de David y el pan de la presencia, nuestro Señor estaba prefigurando el sacrificio eucarístico que sustituiría los sacrificios del templo. Muy pronto, domingo a domingo, los sacerdotes ofrecerán sobre los altares pan y vino que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, que sus discípulos reciben en la Sagrada Comunión. Para terminar, porque esto también es importante, hay que recordar que por el bautismo somos un pueblo sacerdotal. Los fieles pueden y deben diariamente ofrecer a Dios sus oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos. O como dice San Pablo a los romanos: «Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer». Romanos 12. Sabemos que el encargado de consagrar el pan y el vino para confeccionar la Sagrada Eucaristía es el sacerdote ministerial, que ha recibido el sacramento del orden, pero el pueblo presente, en virtud de su sacerdocio de los fieles, debe también ofrecer conjuntamente a Dios Padre el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso escuchamos las palabras: «Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso». En el Catecismo también leemos: «Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey». Todo el pueblo de Dios participa de estas 3 funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Párrafo 783. A la misa no debemos ir como espectadores, sino a participar activamente. ¿Qué mejor lugar para unirnos con Cristo, sacerdote y víctima? ¿Qué mejor momento para ofrecernos al Padre que cuando ofrecemos el sacrificio de Cristo, diciendo: «Por Cristo, con Él y en Él»? Gracias por sus comentarios y hasta el próximo mes, si Dios quiere.
Nos encomendamos a María Santísima, pidiendo por los cristianos que no creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía, por los que descuidan sus obligaciones dominicales y por nosotros mismos, para que aprendamos a ofrecernos completamente junto con su Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén.